Hola chicos, los invito a que hagamos una lectura individual, un debate y un trabajo grupal del siguiente capítulo que vamos a ver de termodinámica, que se titula Sistema termodinámico. Comenzamos. Para esto vamos a necesitar que cuenten con el libro que yo ya les he pasado, el libro de este Benassi, que le he pasado en formato PDF, para que puedan ir haciendo una lectura grupal. Yo les voy a ir haciendo un pequeño resumen de cada subtítulo que tiene este capítulo para que ustedes se puedan guiar de cómo hacer una lectura, cómo hacer su pequeño resumen. Es importante porque les voy a ir enseñando cómo van a encontrar las figuras, cómo interpretar las figuras, para que después puedan resolver los problemas que están como ejemplos también acá en este libro. Entonces, buscamos el libro y nos dice que se define sistema termodinámico o simplemente sistema a cualquier sustancia o conjunto de sustancias de masa fija que suponen limitadas por una envoltura o por una superficie ideal. Veamos de qué se trata esto. Un sistema termodinámico, como podemos ver acá, podemos considerar que es un cilindro. Aquí vemos un cilindro con un pistón, aquí lo vemos al pistón, con un gas encerrado. En la primera parte de esto nos dice que los sistemas pueden ser fijos, pueden ser móviles, con límites fijos, con límites móviles. ¿Cuándo serían límites fijos? Cuando el pistón de acá no se desplaza y el gas que está encerrado dentro del volumen, ¿no es cierto?, que delimita lo que es el pistón y el cilindro, no tiene aumento ese volumen. Si entregamos calor en la parte de la base del cilindro, aumentaría la presión que está acá adentro. El gas suponemos que no sale de los límites, acá vamos a ver los límites que los componen la parte interna, la parte inferior del pistón, con las paredes del cilindro. Suponemos que no tenemos pérdida de calor porque las paredes del cilindro son adiabáticas, ya vamos a ver qué significan esto. Quiere decir que no tenemos intercambio de calor con el medio exterior y que el pistón se encuentra en la posición CD, no se mueve. Se entrega calor desde la parte de abajo y tenemos un aumento de presión, un aumento de temperatura, pero no tenemos un aumento de volumen. Ahí se dice que el sistema tiene límites fijos. ¿Cuándo se dice que tiene límites móviles? Cuando el pistón tiene un desplazamiento por causa de este aumento de temperatura, ya no está trabado el pistón y tenemos un desplazamiento. Por lo tanto, tenemos un aumento de volumen. Este pistón me entrega energía mecánica al sistema. La presión se va a mantener porque la presión sigue constante. Para eso tenemos el desplazamiento del pistón, aumenta el volumen y tenemos los límites, ¿no es cierto?, que al aumentar el volumen tenemos límites móviles. En caso, el límite sería la base del pistón, que pasaría de la posición CD a la posición EF. Esa distancia que se desplaza por el diámetro del cilindro nos delimita el volumen que incrementaría ese sistema termodinámico. ¿Cuándo sería un sistema aislado? Veamos acá en la próxima página, ustedes van a poder buscarlo. Un sistema aislado no experimenta influencia alguna desde el exterior. Voy a quitar acá esta pantalla para que ustedes puedan ver mejor. Cuando dice que el sistema es aislado, cuando no experimenta influencia alguna desde el exterior, en cuyo caso la energía calórica y mecánica no cruza los límites del sistema. Tal es el caso del vaso de Bohr. Y ustedes van a preguntar, ¿qué es el vaso de Bohr? Ahí le dice vaso de Bohr, figura 1, 5. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo buscamos acá la figura? Quiere decir que es la figura 1 del capítulo 5. Van a tener que buscar en el capítulo 5 del libro y van a encontrar que el vaso de Bohr es simplemente un termo. Obviamente va a ser un termo ideal que no tiene pérdida de calor. Hagan de cuenta que es el vaso, ¿no es cierto?, de vidrio que tiene el termo, que es el termo para tomar mate, pero
que sería un vaso perfecto, que no pierde calor. Van a pasar las horas, van a pasar los días y el agua de adentro no se enfría. O si ponen agua fría, que no se caliente el agua. Después vamos a ver otro caso, que es un sistema o volumen de control. Hay que definirlos distintamente. Acá vamos a ver, por otra parte, si se desea analizar un dispositivo, como indicado en la figura 2.2, ¿qué nos dice esta? La figura 2 del capítulo 2. ¿Qué es esta figura de acá de arriba? Simplemente un compresor. Vamos a ver que tiene acá la superficie de control, que es esta línea de trazo, pero tenemos acá una entrada de aire y una salida de aire, tenemos entrega de calor hacia el medio ambiente y tenemos un motor que le entrega energía mecánica a ese compresor. Entonces decimos que donde hay un flujo de masa, aquí estamos, desde la parte de afuera hacia la parte de adentro y viceversa, en el caso cuando expulsa el aire de la parte de adentro hacia la parte de afuera, es necesario definir el volumen o sistema de control que rodea el dispositivo y cuyos límites constituyen una superficie de control. En este caso no solo puede haber una transferencia de energía mecánica y calorífica a través de la superficie de control, sino también que hay flujo de masa. O sea, no es la misma cantidad de aire que entra que la que sale. En consecuencia, podemos definir que se trata de una entidad fija de masa y volumen o sistema de control, eso sería sistema. Y volumen o sistema de control cuando hay un flujo de masa. Si es una cantidad de masa fija, decimos que es un sistema. Y si hay un flujo de masa, decimos que es un volumen o sistema de control. Cualquiera de las dos formas. No es lo mismo todo junto, es o volumen o sistema de control. ¿Estamos? El primero, este volumen constituye un sistema cerrado y un sistema de control un sistema abierto. Si el volumen limitado está constituido por una única sustancia, se dice que este sistema de control es homogéneo, y si tenemos un conjunto de sustancias, si fuera aire, por ejemplo, no es lo mismo un compresor que maneje únicamente oxígeno, vamos a tener una sola sustancia, o si es un compresor de aire, y usted sabe que el aire es una mezcla de gases, ¿no es cierto? Sería un sistema heterogéneo. Pero, en los sistemas termodinámicos, estos sistemas se llaman termoelásticos. Los sistemas termoelásticos, llamados así porque efectúan cambios de calor con el medio exterior que los rodea y experimentan variaciones de volumen por el efecto de la modificación de su presión y temperatura. Son sistemas termoelásticos los gases y los vapores encerrados en un recinto cualquiera. Estado termodinámico, transformaciones. Más adelante vamos a ver, vamos a analizar lo que son la transferencia de energía mecánica en calorífica o de calorífica mecánica, que experimentaría un sistema de control. Para eso es necesario que nosotros sepamos lo que son las distintas características descriptivas o propiedades. Las propiedades de estos sistemas serían intensivas o extensivas. Intensivas cuando son dependientes de la masa, por ejemplo, la temperatura, la presión, etc. Y extensivas cuando dependen de la masa y son valores totales, por ejemplo, el volumen total y la energía interna total. Por lo tanto, el estado del sistema termodinámico queda definido, acá estamos, un estado de un sistema termodinámico queda definido mediante los valores de cierto número de propiedades variables, es decir, el conjunto de los valores de todas las propiedades que posee un sistema individualiza su estado. En particular, el estado termodinámico queda definido mediante los valores de la presión, la temperatura y el volumen. Este estado termodinámico se lo puede representar mediante un punto en el espacio. Ya vamos a ver sobre cada eje coordenado de los valores de estas tres propiedades. Para eso vamos a necesitar que nosotros tengamos a mano este diagramita, que nos dice que las propiedades
están representadas en un punto en el espacio entre estos dos ejes, eje de presiones y eje de volumen. En particular, el estado termodinámico queda definido mediante los valores de la presión y de la temperatura y de volumen. Acá vamos a ver, no vemos las curvas que son de temperatura, porque las curvas de temperatura son unas parábolas, ¿sí? Pero sí vamos a ver que se representa un estado, por ejemplo, sería el punto 1. Punto 1 tiene como coordenadas la presión 1 y el volumen 1. Entonces tenemos un estado. Se dice que es una transformación abierta cuando este gas pasa desde este punto 1, con propiedades de presión, temperatura y volumen 1, a un punto 2 con propiedades distintas, de presión 2, volumen 2 y temperatura 2. En este caso, esta transformación, que se representa por una línea desde el punto 1 hasta el punto 2, que son los dos estados, y termina ahí la transformación, se dice que es una transformación abierta, que tiene un sentido. Acá vamos a ver la flecha, desde dónde hasta dónde se produce la transformación, desde una cierta temperatura hasta otra temperatura, desde una cierta presión hasta otra presión, desde un volumen inicial hasta un volumen final. ¿Puede ser que vaya de 2 a 1? Sí, sí puede ser, y puede ser que sea también transformación abierta. Otra transformación abierta que podemos ver es que hace de 2 a 3, ¿sí? O puede ser desde 1 a 2, de 2 a 3, ¿no es cierto? Que el punto 3 sería otro punto de ese gas, otro estado de presión, temperatura y volumen. Todo eso son temperaturas abiertas. En el libro lo van a ver que este diagrama se llama diagrama de Clapeyron, tomando como abscisa los volúmenes o los volúmenes específicos, que son los volúmenes por unidad de peso, y en las ordenadas las presiones. Vamos a ver el eje de ordenada, las presiones, el eje de abscisa, los volúmenes o volumen específico. ¿Qué otra cosa más necesitamos saber? Que bueno, si el estado inicial comienza en un punto y después de varias transformaciones, de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4 y de 4 a 1 retorna al mismo estado inicial, se dice que esta es una transformación cerrada y que el gas realiza un ciclo. Acá vemos. En cambio, el circuito 1, 2, 3, 4, 1 cierra en 1, representa un ciclo, pues el sistema con estado inicial 1 sufre las transformaciones 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 1 para retornar a su estado inicial. Entonces, resumiendo la parte esta del 2, teníamos una transformación abierta, es la lenta fusión del hielo, eso es un ejemplo. ¿Y por qué no es la misma, aunque se mantenga la temperatura? Porque cambia el volumen, ¿no es cierto? El volumen del hielo aumenta distinto al volumen del agua cuando comienza, mientras la temperatura se mantiene en 0 grados. Una transformación cíclica se puede realizar en el caso de la figura 1-2, donde el volumen, el del cilindro, por ejemplo, esta figura es la del cilindro, donde un volumen inicial, B1 de gas, a la presión P1 y a la temperatura T1, está encerrado en un cilindro provisto de un émbolo, un pistón, que puede desplazarse sin rozamiento, y al calentarse a una temperatura T2 aumenta su presión y su volumen, haciendo desplazar el émbolo hasta la posición EF, que es la posición de arriba, ocupando un volumen B2 a una presión P2. Si luego se enfría hasta la temperatura inicial, se volverá a recuperar su presión inicial P1 y su volumen inicial B1. Entonces el émbolo desciende hasta la posición inicial CD. El gas, entonces, ¿qué hizo? Hizo un ciclo, pues todas las variables de presión, temperatura y volumen han retomado a su punto inicial. ¿Qué es lo que le decía yo? Más adelante íbamos a ver, en el capítulo 4 se van a analizar en detalles estas transformaciones, cuando se llaman transformaciones isobáricas, por ejemplo, que es a presión constante. Vamos a ver las presiones isométricas, que son a volumen constante. Aquí las tenemos acá arriba, ya les indico.
la transformación isométrica a volumen constante, la transformación isotérmica a temperaturas constantes y la transformación adiabática a cantidad de calor constante. A volumen constante, presión constante, volumen constante, vamos a ver que sigue una línea recta, o en el caso de las isotérmicas sigue sobre la misma curva de temperatura y no varía. Bueno, hasta acá dejo el primer video porque si no ocupa mucho espacio. Ya sigo analizando el punto 3, que es el sistema termodinámico.